En el nuevo evento prehistórico de Groga Garden agregaron la nueva mejor semilla de todo el juego, que esta por fin supera a la Candy Blossom. Pero bueno, ¿realmente será así? ¿Que supera a la Hmm, Candy Blossom y será la mejor semilla de todo el juego? Bueno, esto es lo que vamos a estar averiguando en este video. Porque si no saben, en el nuevo evento, si nos venimos a esta parte de acá y hablamos con esta mujer, podemos ver las misiones que nos da y acá nos da recompensa a cambio que vamos completando esta barrita que tenemos por acá abajo, que por ejemplo nos dan seed pack, mutaciones, entre otras cosas más. Pero lo más importante es el premio gordo, que este premio es la nueva mejor semilla de todo el juego, o eso es lo que se supone, que es la Bone Blossom. Así que bueno, en este video vamos a estar averiguando cómo conseguir esta nueva semilla y además si es la mejor semilla de todo el juego, como todos dicen, y además como aparenta. Pero bueno, así que te invito a que te suscribas y le des like y que te quedes hasta el final del video porque va a ser realmente útil. Y bueno, así que como les mencioné antes, si nosotros nos venimos acá y hablamos con esta mujer, nos va a estar dando ciertas misiones que cambia cada un día, si no me equivoco, o cada 12 horas, pero digamos que es un proceso medio lento. Igual yo creo que van a lanzar otra actualización del evento prehistórico, así que lo vamos a poder seguir completando, o si no, vamos a tener que apurarnos en esta única semana que tenemos. Pero bueno, todavía no hay nada confirmado. Y bueno, en total son 3 misiones y depende de las misiones que hagamos nos van a estar dando más o menos puntos. Pero si ya completamos las misiones y queremos seguir completando, tenemos que esperar el tiempo que nos dice o si no pagar 89 Robux. Pero bueno, ignoremos esto. Así que bueno, como pueden ver, las misiones no son nada fáciles, o bueno, algunas no son nada fáciles de conseguir, como este que nos pide que plantemos 5 pumpkins, que bueno, no es una semilla cara, ni tampoco muy difícil de conseguir, pero tenemos que estar muy pendiente a la tienda. Y como todos sabemos, la tienda se reinicia cada 5 minutos, así que sí, este nos puede llevar un buen tiempo. Además, en la primera misión me pide que consiga un conejo y que lo suba a nivel 10. Así que bueno, esto también puede llegar a ser medio tardío, pero hay que acordarse que también los animales suben de nivel por más que no estemos en el servidor. Y bueno, amigo, tremendo árbol de coco tienes hecho, alta suerte, pero bueno, no importa, sigamos. Y en la otra misión me pide que plante 25 semillas de bambú, que bueno, esto también puede llegar a ser algo difícil, porque como les expliqué antes hay que tener la suerte de que justo nos salgan la semilla de bambú y que nos salga la cantidad que necesitamos. Pero bueno, estas misiones va cambiando cada vez que se reinicia obviamente y creo que entre cada persona también cambia, así que no sé si se pueden ayudar entre ustedes. Y bueno, acá no dice cuántos puntos nos da cada una de las misiones, pero si no me equivoco, cada misión tiene el mismo valor, porque si podemos ver acá entre cada espacio es como que tiene el mismo tamaño, así que supongo yo que con cada misión que hagamos va a estar valiendo lo mismo. Pero bueno, hay algunas misiones que son más fáciles que otras, por ejemplo en estas misiones la del conejo es más fácil que todas las demás, pero también las demás nos dan mejores recompensas, como por ejemplo la del bambú nos da un huevo de dinosaurio. Así que bueno, si vamos completando esto, nos va a estar dando dos cosas de decoración, 19 seed pack, que es un montón, así que hay que aprovechar, y después nos va a estar dando 3 sprites, que tiene la nueva mutación que salió. Pero bueno, el premio más importante, la frutillita del postre, es el Boom Blossom, que si teniendo en cuenta que cada misión vale lo mismo, hay que completar 7 misiones. Así que ahora vamos a la parte más importante, y ver si realmente el Boom Blossom es mejor que el Candy Blossom. Así que bueno, si nos venimos acá a esta página, vamos a estar viendo cómo es la fruta del Candy Blossom y así es como queda la planta. Y además vamos a estar viendo que la Bomb Blossom tiene un precio mínimo de venta de 158.000. Y si nos venimos a lo de la Candy Blossom, tiene un precio mínimo de 90.000, o sea, digamos casi el doble, por 20.000 de dinero más sería el doble la de Bomb Blossom. Así que si nos fijamos solo en ese aspecto, vamos a estar viendo que la Bomb Blossom es mucho mejor que la Candy Blossom, pero no nos tenemos que dejar llevar solo por ese dato. Como todos sabemos, en el juego cuanto más pesada es la fruta, mayor va a ser su precio de venta. Y bueno, además de las mutaciones, pero eso no depende de las semillas. Así que si nos fijamos acá, vamos a estar viendo que la Bomb Blossom tiene un peso mínimo de 6,5 kilos y la Candy Blossom tiene un peso de casi 3 kilos. O sea, la Bomb Blossom
el peso mínimo es el doble de alto que la Candy Blossom. Por eso mismo es que el precio mínimo en la Bomb Blossom aumenta. Bueno, igual algo que me faltó aclarar es que el precio base es de 175.000, así que va a estar rondando el precio mínimo entre 160.000 y 175.000 y en la Candy Blossom entre 90.000 y 100.000. Así que bueno, con esto que le acabo de mostrar, ustedes seguramente van a estar diciendo que la Bomb Blossom es la mejor semilla de todo el juego. Pero si nos ponemos un poco matemáticos y nos ponemos a hacer cuenta, miren, yo les voy a mostrar por qué. Porque si nosotros nos fijamos, el Bomb Blossom, el peso mínimo, como dijimos, es de 6,65 kilos y tiene un precio de 160.000 como mínimo. Y el Candy Blossom tiene un peso mínimo de 2,85 y el precio mínimo de 90.000. Pero si nosotros hacemos que la Candy Blossom pese lo mismo que la Bomb Blossom, vamos a estar viendo que nos va a estar dando mucho más. Porque para que la Candy Blossom tenga el mismo peso que la Bomb Blossom, lo que vamos a hacer es poner que la Candy, vamos a poner 2,85 que es el peso, y lo vamos a multiplicar por 2,34 que aproximadamente nos va a estar dando el mismo peso que la Bomb Blossom. Así que ahora vamos a agarrar y vamos a hacer 90.000 que es el precio mínimo, y lo vamos a multiplicar por lo mismo que lo multiplicamos antes, que es 2,34, y vamos a ver que la Candy Blossom, pesando el mismo mínimo que la Bomb Blossom, nos da 60.000 más de dinero, porque nos da 210.000 y la Bomb Blossom con el mismo peso nos da 160.000. Así que teniendo en cuenta que estos dos pesen lo mismo, la Candy Blossom nos va a estar dando más dinero. Así que bueno, acá hagamos de ver que el Candy Blossom sigue siendo la mejor semilla del juego. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la Candy tendrá que estar pesando lo mismo que la Bomb Blossom. Así que tendríamos que tener esa suerte, porque con la Bomb Blossom va a ser más fácil que consigamos más dinero, porque tiene un peso mínimo y un valor mínimo más alto de la Candy Blossom. Pero bueno, teniendo en cuenta que si nos salen las frutas mucho más grandes y más pesadas en el Candy, vamos a estar ganando muchísimo más dinero de lo que nos ganaríamos con la Bomb Blossom. Así que bueno, la Bomb Blossom estaría quedando como una de las mejores semillas de todo el juego. No la mejor, pero bueno, está bastante buena, así que yo les recomiendo que hagan las misiones para tratar de ganar esta semilla. Así que bueno, déjame en los comentarios qué opinas de lo que acabamos de ver y de la nueva actualización. Y además te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des me gusta para más videos de Grow a Garden. Hasta la próxima.